¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Sabrina? Bien, muy bien. Vamos a contarle a la gente que Jorge es neurólogo y yo justo estaba diciendo algunos mitos que se dicen sobre los zurdos, como por ejemplo que viven más, que beben más, que son más Ujú. creativos. Esto, Jorge, ¿usted nos puede explicar si es verdad y por qué? Bien, hoy es el Día Mundial de los Zurdos, Sí, ¿no? exactamente, ya lo veníamos ¿Por qué diciendo. Bueno, motivo, Jorge? ¿Tenés idea? ¿por qué motivo? Sí. Creo que se fundó, tiene que ver con la fundación de un pueblo que luego se hizo ciudad en Estados Unidos, Ajá. donde son todos zurdos y donde lo que se vende es para zurdos. Y bueno, pero de todas maneras eso es anécdota. Antes Claro. se castigaba a los zurdos, ¿no? Claro, Antes se castigaba a los zurdos, y después nos dimos cuenta con estudios funcionales y con observando el funcionamiento del cerebro, que los zurdos no había que castigarlos, incluso que había que estimularlos, ¿no? Porque realmente eso tiene que ver con los hemisferios cerebrales. Ajá. Fíjate, Sabrina, que el hemisferio cerebral dominante de un diestro, de un derecho, es el izquierdo. claro. Es el hemisferio del razonamiento, el hemisferio matemático, mientras que el hemisferio derecho Ujú. es el cerebro emocional, y ese es el que manejan los zurdos. Ah, mirá, A ver, entonces podemos el confirmar con esto hemisferio que tienen más inteligencia emocional, emocional. para el arte, y no solo, no vamos a decir que los zurdos no tienen raciocinio, al contrario, pero le agregan emocionalidad, arte, deporte, el gusto por hacer cosas, por desarrollar cosas, y es por eso que se dice que son más inteligentes, pero para ciertas cosas, Claro, porque manejan mejor el cerebro emocional. Está claro. claro esta explicación. Ujú. Después lo otro es que mi tesis doctoral fue hecha sobre hemisferio dominante y Sí, resonancia magnética funcional. Entonces, se puede saber a ciencia cierta si alguien fue zurdo. Antes se lo contrariaba a los zurdos. Alguien que escribía con la zurda, le pegaban en la mano o le ataban la claro. mano, pero no lo dejaban progresar. Entonces, yo hice mi tesis sobre el desarrollo del hemisferio derecho en los zurdos, y me valió esto que me conocieran, me llamaron un día hasta de Colombia para preguntarme cómo era esto de que los zurdos, bueno, el cerebro derecho dominante que manejan los zurdos, Ujú. solo es dominante en un 15%. 15% de las personas son zurdas, ¿ok? Sí, Y sí. tienen hemisferio dominante derecho. El 30% de las personas son ambidiestros Un y montón. Ahí va, vienen de... mirá. Pero esto se debe a eso, me imagino, a que debe No, haber no, sido zurdo. perdón, disculpen. El 15% más son Ahí ambidiestros. va. ¿Estamos? Sí, Ahora vamos, que 15 y 15, 30%. Y el Sí. 70% somos los diestros. Digo somos, porque yo admiro a los zurdos, porque han tenido que pelear en la vida, por eso que son tan triunfadores. ¿Hay algún motivo por el que Madonna. hayan sido ninguneados a lo largo de la historia los zurdos? Como vos Y, decís. sí, desde las cavernas ya se veía que había que castigaban a los zurdos. Hay escritos donde ser zurdo era mala palabra. Ajá. Ser zurdo hablo de dominancia hemisférica, de escribir, patear, pintar con la mano zurda, pero fijémonos un poquitito, cómo tuvieron que luchar, cómo tienen que luchar. El banco en la facultad, que claro, está la los de la Sí. derecha, escuela, sí, sí. Yo recuerdo en la el facultad banco que en la había escuela, de zurdos igual, pero eran muy poquitos. por eso. Las La ca- heladera, ¿cómo se abre? Con la mano derecha. Sí, El mouse claro. de la computadora, ¿cómo se controla? Con la derecha. Está hecho para los diestros. El destapador, para los Sí. Claro. diestros. Las Podemos tijeras. seguir.
las tijeras, el cambio del auto aquí dejemos en Inglaterra, pero el cambio del auto aquí en Argentina está a la derecha, en la mayoría de los países. La tijera a la derecha. Y bueno, una carpeta Sí, con es verdad. espirales, un cuaderno con espirales. Ujú. Para escribir un Claro, zurdo, las le carpetas. cuesta, le lastima, claro, ¿me entienden? Entonces, desde ahí es que han tenido que sobreponerse a la adversidad, les llamo yo. Y por eso es que me interesó siempre estudiarlo. Pero si tenemos un poquitito de tiempo, Sí, y si sí. no Sí. los aburro, hay una causa que es científica, médica, demostrada, por qué el zurdo desarrolla más, y se cree por ahí que es más inteligente, pero por lo menos el lenguaje, la escritura, la pintura, bueno, tenemos a Paul McCartney, zurdo, podemos seguir, ¿no? Sí, Sí, a sí, Jimi claro. Hendrix, Músicos, que es uno de los mejores guitarristas Jimi de la Hendrix. historia. Paul McCartney se ponía contento porque se paraba frente a Lennox y a John y componían, y él estaba como en un espejo. Claro, en porque, espejo. claro, como en un espejo. John Lennon era diestro y él era zurdo, entonces la guitarra le quedaba exactamente igual, frente a frente. Claro. ¿Entienden? Claro. Era como que él estuviese parado frente a un espejo. Entonces, pero hay una explicación de eso. Fíjense que el cerebro emocional es el diestro, es el derecho, perdón, Claro. para el zurdo. Siempre pensemos que las vías se cruzan en el cerebro. Ujú. Las vías nerviosas, la de la sensibilidad, la de la motricidad, la del lenguaje, se cruzan. Entonces, si uno es zurdo, su hemisferio dominante va a ser ese 15% o ese 30% que tiene el hemisferio derecho. Si el hemisferio dominante se llama dominante porque maneja el lenguaje y la memoria, ¿está? Ujú. Sí. Está claro, un zurdo Sí. que se le lesiona el área del lenguaje en el hemisferio derecho no va a poder hablar, mientras que un diestro que se le lesiona el hemisferio dominante izquierdo, si se le lesiona el lenguaje, no va a poder hablar ni interpretar lo que se le dicen. Claro. Pero fíjense qué interesante que si estamos hablando de un cerebro emocional, de un cerebro artístico, de un cerebro deportológico, es que el zurdo tiene todas las vías del lado derecho. Tiene la del lenguaje, la visión, la sensibilidad, todo del lado derecho. Claro. Y a eso le agregamos que tiene las emociones que lo ligan a tu lóbulo frontal, que nos diferencia con los animales, es que la circulación, es decir, las autopistas, son mucho más rápidas y directas en comunicarse entre sí en el zurdo que en el diestro, que tiene el hemisferio dominante izquierdo. Porque el lenguaje, por ejemplo, del diestro, tiene que pasar para ser emocional, para ser un lenguaje que yo digo, me gusta mucho esto, lo que tiene que pasar hacia el lado derecho, donde están las emociones, Ujú. Claro. el diestro. Entonces tarda más, ¿me entienden? Hay una justificación neurocientífica de por qué el zurdo tiene mayor habilidades para determinadas cosas, ¿ok? Aparte de tener que haber vencido a la adversidad, de luchar contra el 70% de los diestros. Claro, o sea que podemos decir que está científicamente comprobado, entonces, que los zurdos manejan por lo menos mejor inteligencia emocional. Sí, científicamente, con lo que se llama posibilidad de ver las vías ahora con resonancia funcional, científicamente se ha comprobado que las vías son mucho más directas y de milisegundos de rápida resolución que del lado izquierdo, Claro. el diestro, Jorge, porque tienen todo de ese lado. ¿esto Sí, puede claro. es genético? Sí, tiene una alta carga genética, sí. O sea que de padres zurdos pueden salir hijos Mire, zurdos. Sabrina, me parece importantísima
esta pregunta que usted hizo, porque estudiado los zurdos, hay algunos que genéticamente el árbol genealógico no tenían zurdos en su familia, pero hay teorías que dicen que dependemos de cómo estuvimos apoyados en el útero materno, ¿entiende? Sí. Claro, si estuvimos apoyados del lado diestro, la posibilidad de mover la manito y el bracito y la pierna con la zurda hace que podamos, sin ser genética, en ese chico, nacer con un predominio del lado. Hay muchas teorías, pero bueno, una es la genética, ¿sí? Sí, claro. ¿Y es verdad que en los hombres se da más que en las mujeres? Como, me imagino como el daltonismo o algo así debe ser, ¿no? ¿O no? ¿O esto es falso? No, yo eso no lo tengo. No lo tengo, no te puedo decir que en los hombres se dé más. Pero bueno, sí, probablemente, porque, a ver, de todo lo que destacamos, Vilas era zurdo, ¿no? Sí. Bueno, Maradona, Ayrton Senna, Picasso era zurdo. Quiere decir que, bueno, todos hombres, ¿sí? Puede ser. Jorge, yo recién le recomendaba a Sabrina, para que adquiera cierta habilidad con la mano zurda, de hacer algunas tareas diarias con la mano izquierda en vez de con la derecha. Por ejemplo, lavarse los dientes, abrir la puerta con la mano izquierda. ¿Esto ayuda a desarrollar esa inteligencia emocional? Sí, ayuda, pero especialmente ayuda para entender que si a un diestro se le lesiona el cerebro izquierdo, ya lo tiene preparado por lo que se llaman neuronas en espejo para desarrollar el hemisferio derecho. Claro. Eso que se llama plasticidad neuronal, desarrollar áreas alejadas de la que cumple esa función para tenerlas preparadas, ¿no? No tener que estar con un fonoaudiólogo para preparar el lenguaje en los accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, no estar con un psicomotricista por la motricidad si uno es diestro. Ya está preparado, el cerebro tiene esa posibilidad, siempre y cuando seamos jóvenes. La plasticidad neuronal, no sé qué... ¿Qué es ser joven? No te voy a preguntar la edad. Todavía estoy a tiempo. Tengo 33 años. Estás recontra tiempo. Pese a que empezamos a envejecer después de los 30, pero la plasticidad neuronal hasta los 45, 50, 55 es de fácil desarrollo. Claro. ¿Usted es zurdo, Jorge? Le pregunto esto ya... No, yo no soy zurdo, pero sí trato de planificar algunas cosas. Trataba, porque ahora ya estoy acercándome a la falta de plasticidad neuronal. Pero bueno, hay que tener siempre un poco de plasticidad neuronal para ser resiliente, para sobreponernos a los cambios de emociones que tenemos a veces, ¿eh? Jorge, otro consejo, en una de esas los zurdos son más resilientes que los diestros. Habría que estudiar todo eso, ¿eh? Bueno, se lo dejamos de tarea. Porque tienen todas las emociones, claro. La última, Jorge. Hay maneras de, porque a lo mejor, no sé, yo quizás sea zurdo, pero mis padres me trataron de desarrollar más la mano derecha. ¿Hay alguna manera de darme cuenta si soy zurdo y no lo sé? Es una pregunta un tanto tonta, me parece, pero... No, es una pregunta científica de primer nivel. ¿Por qué se inventó el tratar de saber el hemisferio dominante? Porque supongamos que vos, te voy a tutear, tenés un que nunca ocurra, ¿no? Un tumor, que algún familiar tuyo tenga un tumor, es diestro, pero tenga un tumor en el hemisferio izquierdo, que es lo lógico, y cerca del área del lenguaje. Si el neurocirujano tiene que irte a operar, él va a tener que cuidarse de no dañar el área del lenguaje. ¿Me entendés? Por eso que es necesario saber, con estudios funcionales, por eso que fue lo de mi tesis, es necesario saber cuál es tu hemisferio dominante. Mirá si vos fuiste contrariados y si a vos te enseñaron, vos fuiste
naciste zurdo y Claro. fuiste contrariado. Si vos no sabés que tu hemisferio dominante es el derecho, el neurocirujano no puede operar tranquilo tu hemisferio izquierdo. ¿Te Claro. das cuenta lo que te estoy diciendo? Porque es necesario saber cuál es el hemisferio dominante. Si vos sos un diestro contrariado, que era zurdo, tu Claro. hemisferio dominante para el lenguaje, para la memoria, va a ser el izquierdo, el derecho. ¿Me entendés? Sí, sí. Va a seguir permaneciendo el derecho en vos, que naciste zurdo y te contrariaron. Entonces el área del lenguaje, para que vos hables, interpretes lo que estás escuchando, es fundamental en una cirugía. El neurocirujano sepa cuál fue tu hemisferio, con qué hemisferio dominante naciste. ¿Qué te parece? Si no Claro. fue buena la pregunta. Bueno, me alegra. Ahí está, entonces. Jorge. Bueno, muchísimas gracias. Muy claro todo. Y nada, Espero que ahora, haya sido claro, por ahí uno... Sí, sí, ojalá, sí. por más Pero zurdos bueno. en este mundo, entonces. Pero feliz día para los zurdos en su día. Bueno, Gracias. muchísimas Gracias. gracias. Y gracias a ustedes por preocuparse por un tema tan importante. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Hasta la Chao. próxima. Chau, chau, hasta luego. Veníamos hablando entonces también de los famosos zurdos. Sí, hay Y muchos. decíamos, sí, y nos preguntábamos, ¿y Cerati era zurdo? Y vos estábamos dudando. Acabo de fijarme, acabo de corroborarlo, Cerati era zurdo, Era pero zurdo. aprendió a tocar la guitarra con la derecha. Y vamos a aprovechar de que Cerati era zurdo para contarles que hace muy poquitos días, hace 3 días más o menos, salió un disco nuevo, un compilado que se llama Satélite Cerati. Ujú. En donde es un total de 14 canciones que fueron grabadas entre 1998 y 2009, en donde son canciones que Cerati grabó en paralelo a sus proyectos personales, Claro. a Soda Stereo y cuando él era solista. Que hay con Luis Alberto Spinetta, con Mercedes Sosa, con Bajo Fondo, hay varios. Pali, ¿vos querés que escuchemos alguno? Vamos a escuchar algunos. Dale, ¿cuál te gustaría? Porque suenan muy, muy bien, porque tiene ya una remasterización típica de esta época, ¿no? Vamos a escuchar uno, este suena muy, muy bien, es con bajo fondo, se llama El Mareo. Está buenísimo. Perdóname que te interrumpa, pero de paso también le decimos a la gente que se aprovechó el cumpleaños de Cerati para sacar el disco, que también Claro, sí, fue sí, hace tal 3 cual. días. Ujú. Ahí está, bueno, métele mecha, Pali.